Cuenta general del Ayuntamiento del año 2023. Bueno, aquí el interventor sabéis que está de baja paternal y entonces, bueno, me pasó el expediente para que lo sometiéramos al pleno. Me hace constar que se rindió a la comisión de cuentas, se formó la cuenta, se rindió a la comisión de cuentas, ha estado expuesta al público, no se han presentado alegaciones y corresponde ahora someter al pleno para que lleve a cabo la aprobación de la misma. El contenido de la cuenta yo tampoco no lo conozco, pero vamos, que está, si tenéis alguna duda o algo lo podemos mirar. No, nosotros, ¿se puede hablar? Sí, perdón. Yo estaba en que no se había hecho la comisión de cuentas, parece ser que sí, estuvimos. Allí lo que se dijo por parte del Grupo Socialista lo reproducimos aquí a efectos de que se incluya en el acta, pero no vamos a volver a leerlo, es decir, nosotros no estábamos de acuerdo con el contenido de la cuenta, sí con que se tramitara, evidentemente, pero como se dice en el acta que nosotros aprobamos esa cuenta, nosotros no hemos aprobado esa cuenta porque no estábamos de acuerdo del contenido de la cuenta. Pero en fin, esto lo incluyo aquí, lo que dijimos en ese acta. Sí, no está, te lo voy a pasar. Pero lo que pasa es que no lo voy a leer porque ya se leyó y se ha leído en el pleno y entonces es un poco largo, ¿no? Pero sí vamos a añadir lo que sí. Buenos días. En resumen, de todo lo anterior que va a quedar en acta, que ya se dijo en la Comisión de Cuentas, lo que se deduce de la cuenta general del presupuesto de 2023 es que el resultado presupuestario obtenido es de menos 361.693,03 euros. Es decir, hay una serie de obligaciones reconocidas netas superiores a los derechos reconocidos en esa cantidad. Tras los correspondientes ajustes que hay que hacer para llegar al saldo final, se llega a un saldo final de menos 127.260,92 euros. Eso es el informe de la intervención del interventor. Respecto al remanente de tesorería, pues resulta que también es negativo, 30.869, lo que implica que, bueno, si hubiera sido positivo se pueden utilizar, dada que se quitaron las restricciones para uso de estos presupuestos que antes solamente se podían usar para pagar deuda, pues ahora este presupuesto negativo se tiene que restar del presupuesto del año siguiente, según se explica en el propio informe del interventor, lo dice la normativa, ¿no? Asimismo, resultan unos derechos pendientes de cobro, que son muy importantes, derechos pendientes de cobro de 342.000 euros, que sumado a los de ejercicios anteriores llegan a 1.476.000 euros. De esta cantidad están calificados como de dudoso cobro 933.369 euros, es decir, casi 1 millón de euros. Y de estos, 714.000 son de ejercicios anteriores al 17 y anteriores. Nos estamos remitiendo al informe de la intervención, nos parece esto un poco grave, ¿no? En la liquidación presupuestaria final se destacan las obligaciones reconocidas por un importe de 2.641.000 euros frente a un presupuesto inicial de solo 2 millones de euros. Y los derechos reconocidos ascendieron a 2.279.000 frente a los 2 millones, evidentemente, que había en el presupuesto inicial. Es decir, se reconocen derechos que vamos a cobrar por 2.279.000, pero obligaciones sí se han reconocido por 2.641.000, es decir, casi 400.000 euros de diferencia. De este gasto que tenemos en el informe de la cuenta, tenemos que destacar lo que se gasta por encima de lo que se presupuestó, que viene también en los distintos estados de cuentas. Vamos a destacar lo más importante a efectos de que se conozca simplemente. Por ejemplo, estamos hablando partidas por encima de lo que estaba presupuestado, por encima de los 2 millones. Por ejemplo, en personal contratado, 10.000 euros, 10.092, no voy a decir exactamente la cifra, más o menos. En otro personal contratado, casi 29.000 euros. En la seguridad social de estos trabajadores, 25.000 euros. Para formación y perfeccionamiento, otros 21.000 euros. Estamos hablando de dinero por encima de lo que se había presupuestado. En infraestructura y bienes naturales, 27.000 euros. En reparación y mantenimiento de edificios, 12.000 euros. En electricidad, 20.000 euros. 20.000, 21.000 euros.
En comunicaciones se incrementa la partida en 1.487 euros. En publicidad y propaganda, 7.750 euros, casi el doble de lo que había. En jurídico y contencioso se incrementa en 4.368 euros, sobre un total de 164.000 euros que ya había destinados a esa partida. En actividades culturales y deportivas, 23.662 euros. En gastos varios, no sabemos qué, pero gastos varios vienen en el estado de cuentas, 40.000 euros más. En ayuda a domicilio, 64.000 euros más. En transferencias a familias, 10.870 euros más. En construcción de la depuradora de aguas residuales, 23.616. Al decir los 64.000 euros en ayuda a domicilio, resaltamos esa partida, no porque no sea necesaria, sino porque contrasta con el incremento en 400.000 euros que se regulaba en el presupuesto para el año siguiente, cuando hubo ese incremento del 60%, que no sabíamos a qué se debía. Bien, en transferencias a familias, 10.870 euros. En demoliciones de la calle San Luis, 25.410. No sabemos si eso se le... no sabemos la calle. Creemos que esta casa, no sé si es la que está por debajo de la iglesia, no sé la que es, pero en fin, suponemos que esto se le repercutirá, salvo que sea propiedad municipal, que no sabemos cuál es. 90.344 más en pavimentación de la calle Alegre, la calle El Agua y la calle Alambre y el Henchidero. 90.000 euros más por encima de lo que estaba presupuestado. 59.000 euros en terrenos y bienes naturales. 140.000 euros en las obras de la tubería de Cañadas del Parque, que tampoco estaban presupuestadas. Y luego 616.000 en la construcción de la sala escénica, que luego eso sí se justificó mediante algunas partidas que venían de los remanentes de tesorería de la Diputación, del Ayuntamiento, un préstamo que se pidió que después se amplió de 250.000 300.000 euros. Es decir, que esta partida está por encima de lo que estaba presupuestado, aunque luego se justificó el dinero de dónde iba a salir, ¿no? Bien, y luego por último 16.500 euros más en mobiliario y en sedes. Es decir, que con esto, con estas partidas por encima de lo que estaba presupuestado, es decir, son gastos que se van haciendo, que se van decidiendo sobre la marcha, que no responden nada más que a la voluntad política de los que están gobernando en el ayuntamiento, pues en estas circunstancias el Grupo Social, y eso nos sirve para tener una deuda acumulada, según un mapa que salía en El País hace poco, por encima de los 200.000 euros, nosotros aquí tenemos localizados más, casi 400.000. Pero bueno, en estas circunstancias, evidentemente, el Grupo Socialista no acepta esta liquidación. Estamos viendo que se va a aprobar ahora un presupuesto para una empresa por 5 años y resulta que, es que no tenemos ni para pagar los recibos de los 2 últimos meses. Es que es tremendo la situación presupuestaria que vive este ayuntamiento. Pero en fin, esto es lo que hay. Nosotros no aprobamos esta cuenta. En el contenido, en el fondo, no que se tramite, que se tramite, claro, evidentemente, porque está bien elaborada por la indemnidad, pero es en el contenido y en lo que se deduce de aquí. Y esta es la cuestión. Es significativo que adviertas de que no hay para pagar la basura de estos 2 meses y luego estés en contra de que se actualice la tasa de basura, o una cosa u otra. Si es deficitaria la recogida de basura, hay que actualizar la tasa. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que yo he hablado? Estamos hablando del presupuesto, José Ramón, estamos hablando de la cuenta de que las tasas se actualicen con el coste real del servicio y sin embargo ahora pones de manifiesto que hay que ver que gastamos en basura más de la cuenta. Pues si se gasta más de la cuenta es porque la tasa no recoge el coste real del servicio y hay que actualizarla. No, eso no es así. ¿Me permites que te conteste o no puedo contestar? Cuando se produce unos gastos extraordinarios no es solo voluntad de quien dirige una administración. Ahí has puesto de relieve, por ejemplo, más gastos en luz, más gastos en materiales de construcción, tal. Si nosotros presupuestamos a 1 de enero un presupuesto y de golpe nos sube la inflación en el país y lo que te costaba
el metro cúbico de hormigón 40 euros, en 2 meses se te ponen 80 euros, eso es impredecible, eso no es la voluntad del que hay aquí de gastar más, es un imperativo legal o un descontrol de la inflación. Si se produce, como se produjo, una situación de emergencia en Cañadas del Parque, eso no es voluntad del que hay aquí de hacer una canalización hasta Cañadas, es una obligación de dar salida a una situación de emergencia. Entonces, esos gastos que tú dices extraordinarios que atienden a la voluntad solo del que hay aquí, eso no es así. Se producen cosas de carácter excepcional que no eran previsibles y por eso se produce un mayor gasto. Bueno, puedo contestarte porque es que estás diciendo cosas que yo no he hablado, ¿vale? Entonces vamos a ver, aquí estamos hablando de la cuenta de 2023, no estamos hablando de la inflación, pero ya que hablas de la inflación, que sepas que la inflación en 2023 estaba en el 3% en España, 3%. La subida que tú has hecho del presupuesto del 2023 al 2024 es el 60%, José Ramón, 60%. De las partidas que dices que han subido el metro cúbico de hormigón y todo eso, estamos hablando de partidas minúsculas, 20.000, 12.000 euros. No estamos hablando de las partidas importantes, estamos hablando de esa cuestión. El tema de la tubería de Cañadas, efectivamente, hubo una urgencia, según tú decidiste, y pusiste en marcha una tubería que todavía no se ha usado. ¿Dónde está la urgencia? Porque la urgencia en Cañadas la hubo el año anterior, cuando faltó de verdad agua y cuando había que haber arreglado el pozo y cuando había que haber pagado las cubas de agua que se llevaron allí y se tenía que haber controlado la situación de emergencia para que no utilizaran esas cubas para regar céspedes y llenar piscinas a algunas personas. Esa sí era una situación de emergencia que el Ayuntamiento no ha atendido y, consecuencia de eso, tiene una deuda Cañadas del Parque de 300.000 euros. Eso sí es una situación de emergencia. El resto, los otros 140.000 euros, no era una situación de emergencia. Es una obra que tú hiciste a 3 meses de las elecciones para ganarte el voto de Cañadas. No es otra cosa, ¿vale? De que no volviera a pasar lo que sí, pasó sí, el pues verano. a ver que no la ha usado todavía, no ha llegado al agua todavía. Porque no había una situación claro, de emergencia. Efectivamente. Pero si ahora se rompe el pozo, si ahora se Dios, rompe el pozo de Cañadas, ya tenemos ahí una canalización que va a garantizar el suministro. Lo que estábamos era adelantándonos por si ese verano volvía a pasar lo mismo. Bien, no vamos a discutir lo del agua de Cañadas, ya hubo un pleno para esto, José Ramón, pero tú sabes que la mejor solución en Cañadas hubiera sido arreglar el pozo, que es lo más barato y lo más inmediato, como se hizo, que lo hicieron ellos, lo han tenido que pagar ellos, porque lo arregle el ayuntamiento, si es una situación de emergencia. Pero bueno, que no vamos al lío. Que estamos hablando de 400.000 euros, José Ramón. 400.000 euros en el año 2023, con una inflación del 3%, así que no cuenten milongas. Y luego la actualización de las tasas, por favor. La actualización de las tasas... No, perdona. Las milongas no. Cualquier ciudadano que tú le preguntes si han subido los precios de todo, te dirá que sí, excepto usted. ¿Cómo excepto usted? La inflación está en un 3%, José Ramón, me va a contar cuentos de la inflación. Los contratos se actualizan conforme a la inflación. Pero no vamos a discutir esto. Lo que estamos hablando es que tienes un déficit importante y que resulta que no tienes este año ni para pagar la basura de los 2 meses que quedan. Y en esa situación hay que buscar el dinero. En una casa, cuando falta dinero para comprar una cosa, primero se busca el dinero y después se actualiza. Y tú lo vas a hacer al revés. ¿Por qué? Porque te da igual. Porque al final tú lo vas a aprobar y se van a ir siguiendo aprobando y se va acumulando en el presupuesto del año siguiente. Pero nada más. La actualización de las tasas, claro que hay que actualizar las tasas, pero poco a poco. Poco a poco. Lo que no se puede hacer es de golpe actualizar tasas al 300% o al 1.800%, como ha pasado con el agua y el alcantarillado. Es que eso, aparte que eso no es lo que yo estoy hablando aquí. Estoy hablando de otro tema distinto que tú confundes y interpretas de una forma, no sé si es que no lo entiendes, yo creo que sí lo entiendes después del tiempo que llevas de alcalde, pero claro, quieres liar la situación. No, tú tienes aquí 2.641.000 euros que has gastado por encima de los 2 millones que tenías presupuestado en el año 2023 y solamente has recibido 2.279.000, que son 400.000 euros. Y eso no es por la inflación. Esto hay que gestionarlo como una gran casa. No, esto hay que gestionarlo adecuadamente. Se producen gastos como en una casa.
Héctor. Todas las familias somos conscientes de que donde antes llegábamos hasta aquí, ahora llegamos hasta aquí. Sí. ¿Por Y no qué? se meten en préstamos cuando no tienen posibilidades. ¿Por qué? Por la Como subida has hecho tú. de los precios de No, todo. no es por la Y subida de esto los es una precios, gran casa es que por lo tu propia sufre, voluntad. Por eso tu no propia es así. voluntad, y donde gastaste en fiesta 90.000 euros, pues en gastar 180. ¿Por qué? Pues porque resulta que tú te gusta mucho la fiesta y agradar a la gente y todas estas cosas. Pero bueno, que eso ya está muy viejo, si ya lo conocemos. Que yo lo que te quiero decir es que tú... La gente tiene derecho a divertirse. Me parece Si a muy ti bien no que te se gustan las que se divierta. pues no sí, vayas sí. a la fiesta. pero la Que gente no tiene estamos hablando derecho de a la diversión estamos hablando del gasto que está presupuestado. Y si tú tienes presupuestado 90.000 euros, tú no puedes gastar 150.000, hombre, por favor. Que es de lo único que te estoy hablando yo. Te estoy hablando de que tú tenías presupuestado 2 millones en 2023 y gastaste en obligaciones 2.641.000. Cuando solamente tenías derechos reconocidos, que es lo que te van a ingresar, de 2.200.000. A ver cómo justificas tú 400.000 euros de más. Eso lo llevamos arrastrado. Y en ese mismo año te metes en 300.000 euros en un préstamo a la Caja Rural para hacer nosotros un tenemos teatrico. Venga. presupuestado para luz 100.000 euros y te suben la luz al doble, como sufrimos Eso no es verdad. Como sufrimos todos los Eso no es ciudadanos, verdad. ¿qué haces? ¿Apagan la luz de los edificios? Que eso no es ¿Le verdad. apagan la luz al colegio? Vamos a ver una cosa. Que aquí está recogida lo que se ha subido en electricidad. gasoil, no No, le lleva no, no. gasoil al En colegio. electricidad se han subido 20.000 euros. Bueno, 20.000 euros sobre 90.000 no es el doble, por favor, di las cosas con propiedad. Tú tenías presupuestado en electricidad 90.000 euros y has gastado 20.000 euros más, que eso está dentro de lo normal. Pero no es el doble, ¿cómo vas a decir eso y engañar a la gente de esa forma? Por favor. Venga, hombre, esto que se queda en constancia en acta, además, yo sé que no vamos a estar de acuerdo, pero vamos, yo lo dejo constancia, lo dejamos el Grupo Socialista para que se sepa dónde se gastan los dineros en este pueblo. Nada más. Creo que tenemos derecho a eso, ¿no? la cuenta general, votos Se favorables. somete a votación la aprobación de la cuenta general de 2023. Votos a favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor de los representantes del Partido Popular. Votos en contra, 2 votos en contra de los representantes